Villanueva, Rogelio Antonio Sandoval, Luis Sánchez, Nancy Paola Cermeño, Jorge Mario Borrayo, Franchel, Francela, no sé cómo se pronuncia, perdón, Francela. Francela Cuadra, Evelyn Arminda Arriola y Nahari Fernanda Pineda. ¿Sí? Si hay alguien más, me avisa porque no lo encontré en el Classroom, ¿verdad? Entonces el extraordinario es el próximo martes a las 8 de la noche. Bueno, si no hay preguntas, muy amable. Vaya muy bien a la orden. Para lo que es nuestro curso del día de hoy, solo recordemos que en la clase anterior vimos lo que es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta, que es una forma de inexistencia de un negocio jurídico que no cumple con los requisitos esenciales de validez del negocio jurídico, como son por existencia de vicios o por incumplimiento a normas legales, que produce, por supuesto, la inexistencia total del negocio jurídico. Lo retrotrae al momento en que se originó ese negocio porque no nace a la vida jurídica, pero por supuesto necesita de un procedimiento judicial para ser declarado. Y y el día de hoy vamos a ver, siempre hablando del negocio jurídico, cuando existen incumplimiento de lo convenido por las partes, lo que es la anulabilidad o nulidad relativa del negocio jurídico. La nulidad relativa se da en aquellos casos en los cuales se ha celebrado el negocio jurídico cumpliendo con todos los requisitos legales, pero existe un defecto que evita el perfeccionamiento total del negocio jurídico. Un defecto que está afectando a una de las partes contratantes. Una de las partes contratantes se ve perjudicado porque el negocio jurídico, a la hora de concluirlo, no le están dando lo que efectivamente habían pactado. Entonces está inconforme una de las partes con ese negocio y por eso es que quiere la nulidad relativa a ese negocio. Quiere la nulidad relativa. Pongamos un ejemplo sencillo. Yo fui a adquirir un vehículo con mis ahorros de tantos años, fui a comprar mi vehículo y lo pedí color rojo. Eso fue lo que yo pacté a la hora de ir a hacer esa compra. En fin, que en 8 días me lo entregaban, preparando la tarjeta de circulación, ya mi nombre y en fin. Cuando yo llego a la empresa, me dan un vehículo gris. No me dan el rojo que yo había contratado. Entonces vengo y reclamo. ¿Qué pasó? Que yo pedí un vehículo color rojo. ¿Y por qué me quieren entregar un vehículo gris? Y que eso no fue lo que yo contraté, que yo compré. Entonces me vienen a la empresa y se ponen a revisar y me dicen, mire, disculpe, hubo un error de una empleada de aquí de la empresa. Ella cambió el nombre, le puso gris, se equivocó y puso gris en lugar de rojo. Así que disculpe, pero no tenemos en existencia vehículos de color rojo, así que no se lo podemos dar así. Además, la tarjeta de circulación y todo ya aparece con el color gris. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues yo no lo quiero, pero disculpe, pero no podemos hacer nada. No,
La empresa no puede hacer nada, que fue un error, pero ya se le llamó la atención a la empleada. Pero yo no me conformo solo con la llamada de atención de la empleada. Si ustedes no me devuelven mi dinero o me entregan el vehículo que yo pedí, si ustedes no pueden entregármelo, entonces yo los voy a demandar. Y va a plantear la demanda pidiendo la nulidad relativa del negocio jurídico. En este caso, la nulidad relativa va a ser a partir de que se presenta una demanda, donde expresa los motivos y las pruebas, por supuesto, de ese incumplimiento que se da en este negocio jurídico. Por lo cual pido la anulación y que me sea devuelto el dinero. Y también estoy pidiendo pago de daños y perjuicios por, por todo lo que esperé que viniera el vehículo y no me están dando lo que yo pedí. Entonces, esa es una nulidad relativa. El negocio se celebró cumpliendo con los requisitos legales, pero hay un defecto por el cual la persona que se considera perjudicada pide la nulidad relativa del negocio jurídico. En el caso de la nulidad absoluta que vimos el día martes, es diferente. Para que exista una nulidad absoluta, hay una violación total por vicios del consentimiento. A una persona le falsifican la firma, ahí se está violentando el orden público. Se utilizó procedimientos totalmente vedados por la ley, incluso hechos delictivos, la amenaza, la intimidación, la coacción, en fin, me obligaron a firmar o es falso, simularon ser yo, pero fue otra persona la que con un DPI falso fue a hacer la escritura pública, por ejemplo. Entonces, lo que ya transgrede las normas legales, las violaciones de ley, esa es nulidad absoluta. Bueno, les traigo la presentación porque si no, se me va el tiempo y yo me pongo a hablar y ya no les presento el tema de hoy. Ahorita lo ponemos. Continuando con el Continuando con el tema de la inexistencia del negocio jurídico, el día de hoy vamos a estudiar la anulabilidad o bien nulidad relativa. Los dos nombres identifican la misma institución. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un supuesto de invalidez. Es de mucha menor gravedad que la nulidad absoluta que estudiamos la semana pasada. En principio, su régimen jurídico se separa notoriamente del propio de la nulidad absoluta que desarrollamos en la clase anterior. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un tipo de ineficacia contractual que depende del ejercicio de la acción
que corresponde a la persona legitimada para ella, produciendo hasta entonces el contrato sus efectos típicos o normales. ¿Qué sucede en este caso? La anulabilidad o nulidad relativa es una ineficacia del contrato que depende si la persona que ha sido afectada con el vicio que se haya dado al negocio jurídico desea que sea anulado. Esa petición de parte que se lleva a esto. En la clase anterior vimos la nulidad absoluta del negocio jurídico, donde estudiamos que es solicitado por la persona afectada, puede ser pedido por un tercero o bien por la Procuraduría General de la Nación. En este caso, la anulabilidad o nulidad relativa solo puede ser pedido por el contratante que ha sido afectado con ese negocio jurídico, no por otra clase de sujeto procesal. ¿Qué es una nulidad y qué es una anulabilidad? La nulidad, al ser declarada, retrotrae el caso a su origen. Una nulidad es una contratación inexistente, no surte ningún efecto jurídico una vez ha sido declarada la nulidad del negocio jurídico. En el caso de la anulabilidad, es un contrato que sí surte sus efectos, pero una vez ha nacido la vida jurídica, hay una persona que se encuentra, uno de los contratantes, afectado por alguna circunstancia de ineficacia contractual de lo que habían acordado en el contrato. Entonces, esta persona decide plantear la anulación de ese contrato porque existe un defecto, una ineficacia, un vicio en el consentimiento que le afecta específicamente en el contrato, pero es decisión de esa persona plantear la anulación. Puig Peña dice, el negocio anulable es eficaz en principio, pero por haberse celebrado con determinados defectos, se encuentra amenazado de destrucción, que al realizarse borra retroactivamente los efectos por él producidos. En consecuencia, es un negocio provisionalmente válido, pero está pendiente de ser invalidado por el titular del derecho a impugnarlo. Es aquella situación especial en que se encuentra un negocio jurídico, cuya virtud puede quedar destruido a consecuencia de una acción de impugnación, cuando no obstante haber sido válidamente formado, adolece de un grave defecto constitutivo. En este caso, el contratante afectado es el que plantea la anulación del negocio jurídico, la acción de impugnación contra el negocio jurídico. Puede darse el caso que acepte ese negocio jurídico con ese defecto constitutivo y que no le interese pedir la anulación del negocio, sino que decide aceptarlo tal como está. O sea, es una decisión propia del contratante si quiere impugnarlo o no. ¿Qué características tiene la anulabilidad para el contrato? Se trata de un negocio que está en una situación indecisa y transitoria, cuya validez depende de que quien está legitimado pida la anulación.
como les indicaba, puede no pedirla y aceptar el negocio jurídico tal y como le fue entregado. El negocio anulable produce todos sus efectos hasta que no sea declarada dicha nulidad. Se dice entonces que tiene eficacia claudicante o provisional en el sentido que los efectos cesarán y se tendrán por no existentes si la nulidad relativa se declara judicialmente en sentencia firme. ¿Qué sucede aquí? Que el negocio que tiene un aspecto, un defecto, una inconformidad del contratante sobre su contenido, puede ser que lo acepte y su eficacia va a ser sin ningún contratiempo. Puede ser una persona que diga, ay, no, yo no quiero demandar, yo no quiero ir a tribunales, no quiero ir a plantear una demanda, mejor acepto así el negocio que me fue entregado. O bien que la persona sí decida pedir la ineficacia del negocio jurídico por las circunstancias que está inconforme en la negociación. Entonces, para eso, sí tiene el contratante que plantear su nulidad relativa del negocio y eso va a ser sujeto al análisis de un juicio ordinario donde los dos sujetos procesales tienen que aportar sus medios de prueba y será en sentencia firme que un juez decida si procede o no procede la anulación del negocio jurídico. Se concibe esta anulabilidad para la protección o tutela legal de determinados intereses concretos y determinados, cuyos titulares son los únicos facultados para el ejercicio de la acción, que son, como veremos, el que padece la incapacidad relativa, la limitación de la capacidad de obrar. Puede haberse dado el error, el dolo, la simulación relativa, el que sufre la intimidación, por ejemplo. El contrato anulable puede ser revalidable por confirmación. En este caso es que puede darse, por ejemplo, un vicio consistente en el error, que en lugar del producto que él contrató, le haya sido entregado otro similar al pedido, pero no exactamente el que él había contratado. Entonces, cuando existe un error, por ejemplo, que haya pedido un vehículo de color rojo con motor de un motor 2000 y que en lugar de eso le hayan entregado un vehículo color verde de motor 1500, porque ya no habían en existencia, por ejemplo. Entonces, si es una persona que no está de acuerdo con el objeto que le fue entregado porque no está acorde a lo que él había negociado, pues puede pedir la nulidad relativa de ese contrato. O bien puede darse el caso que así había hecho la negociación, pero como ya no habían existencias o porque ya le gustó ese nuevo color, acepta el negocio y ya no plantea ninguna anulación del negocio jurídico. Entonces, la ley dice que puede ser avalado ese negocio a través de lo que se llama confirmación del negocio que pretendía fuera anulado. A diferencia de la acción para demandar la nulidad absoluta, que no tiene límite en el tiempo, porque estudiamos que era imprescriptible la nulidad absoluta del negocio jurídico,
En este caso, la anulabilidad sí tiene periodos específicos de terminación, que es de 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Bueno, aquí la norma general dice que para plantear la nulidad relativa o lo que también se llama anulabilidad, 2 años para ser planteada la demanda. Si pasa de este tiempo, le prescribe a la persona el derecho de plantear su acción. Y ahora bien, el artículo 1312 y 1313 regulan lo relativo a este tiempo que permite plantear la demanda. Y dice que cuando es el caso de que haya existido violencia, el tiempo es aún más corto, porque solo señala 1 año para plantear la demanda. La seguridad jurídica exige que la situación del negocio jurídico anulable y en particular de los desplazamientos patrimoniales efectivamente producidos en su cumplimiento no dure indefinidamente, sino que a la posibilidad de hacer valer la causa de anulación se le señale plazo relativamente breve para su ejercicio. O sea, que en la nulidad absoluta es imprescriptible. No hay tiempo establecido para poder plantear una acción. En cambio, en este caso, los tiempos sí son cortos. 2 años como norma general y específicamente cuando ha existido violencia es únicamente 1 año a partir del día en que se contrajo la obligación. Causas de anulabilidad. Tenemos la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Para esto recordamos la incapacidad relativa es la ineptitud para celebrar actos jurídicos o contratos de manera distinta a lo que la ley expresamente autoriza. Por ejemplo, el artículo 8, último párrafo del Código Civil dice que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, como el caso de autorización para trabajar siendo menores de edad. Entonces, aquí tenemos el caso de la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Si la causa fuera que no tuviera 14 años, sino 12 años, definitivamente tendría incapacidad para trabajar el menor. Y si fueren 14 años, la ley establece que sí existe capacidad para celebrar contratos, pero lo relativo a lo laboral dice que tiene que pedirse autorización del Ministerio de Trabajo cuando desean que trabajen menores de edad. Vicios del consentimiento, como el error, el dolo y la violencia. Si quien nos sufre no es el contratante, sino su representante legal, el contrato siempre estará viciado y será susceptible de anulación. Por supuesto, a petición de parte. La nulidad relativa siempre es a petición de parte. Los contratos celebrados por menores e incapaces, por defectos de capacidad física o mental o falta de autorización judicial, como el caso de los menores de edad. La acción de anulabilidad tiene un alcance mucho más limitado que el de la nulidad absoluta,
en cualquiera de los aspectos que han de considerarse. Lo que caracteriza a la anulabilidad es que la ineficacia solo se produce cuando se ejercita la acción en tal sentido, siendo hasta entonces el contrato plenamente eficaz. La acción solo puede ejercerla la persona legitimada para ello, a las que hace referencia el artículo 1310 del Código Civil, que son la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. La sentencia resuelve la nulidad de un negocio que hasta ese momento era plenamente eficaz, por lo que una vez firme la sentencia, se entiende que el negocio no ha producido sus efectos normales. Ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo. O sea que la acción de nulidad relativa, cuando se puede demostrar que el consentimiento, la aprobación de las cláusulas contractuales que habían acordado las partes, hay uno que está inconforme porque fue perjudicado a la hora de concluir el negocio jurídico. Entonces, a través de la acción de anulabilidad, el sujeto procesal va a plantear su demanda. Pero, mientras no sea planteada la demanda o una acción judicial, el negocio jurídico es plenamente eficaz, es válido. Si no hay demanda, no es ineficaz el negocio, sino que, al contrario, surte sus efectos legales de manera normal. Solo si hay demanda, ello va a ser objeto de un debido proceso, y en caso la sentencia fuera favorable para la persona actora, ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo y, por supuesto, también un resarcimiento económico a la hora de la inconformidad. La confirmación del contrato anulable. ¿Qué es la confirmación? En un negocio jurídico, la confirmación es un negocio jurídico que sana otro negocio jurídico anulable. Lo que hace la confirmación es declarar el negocio defectuoso como si no hubiese tenido nunca vicios. Deja en manos del favorecido la decisión última sobre la eficacia o ineficacia del negocio. Por supuesto, si está planteando la anulación del contrato a través de una demanda, es porque la persona está totalmente decidida a plantear su inconformidad, a señalar los vicios que ha tenido el negocio celebrado y a reclamar el resarcimiento de su patrimonio afectado e incluso todos los gastos que conlleva un juicio. Ahora bien, si esta persona considera que no es necesario plantear la demanda, pues es su decisión. La confirmación es considerada como una declaración unilateral de voluntad que emite el que está legitimado para el ejercicio de la acción, por lo que convalida el contrato, extinguiéndose desde entonces la anulabilidad. Artículo 1304 del Código Civil. ¿Qué es la confirmación? Es avalar el contrato celebrado. Está de acuerdo, aunque no sea perfecto el servicio que él había contratado, pero lo acepta tal y como le fue entregado.
Entonces, convalida el contrato, le da validez al contrato celebrado. O sea, esa es decisión de cada contratante, su voluntad, aceptar la forma en que le está siendo entregado el contrato. Si él convalida el contrato, o sea, lo acepta tal como le fue entregado, desde ese momento se extingue su acción de anulabilidad. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. Es la renuncia de la acción de anulabilidad. Según el artículo 1306 del Código Civil, puede hacerse la declaración de manera expresa o tácita. Por supuesto, si ya había planteado una demanda de manera expresa para dar por terminado el juicio, presenta lo que se llama desistimiento. O bien puede plantear a través de manera tácita, a través de actos concluyentes que revelan una voluntad de renunciar a la acción. ¿Cómo se hace de manera tácita? Pues simplemente ya no continúa accionando el contrato. Como ya no el juicio ya no hace acción dentro del juicio, ya no continúa procurando el juicio. Entonces, en ese caso, procede lo que se llama caducidad de la instancia. Entonces, la otra parte, después de que han transcurrido 6 meses sin que se presente ningún memorial en el proceso, la otra parte puede pedir la caducidad de la instancia y en ese sentido termina el juicio. ¿Qué efectos tiene? El artículo 1307 del Código Civil regula que la confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Por supuesto, las personas solo responden por lo que corresponde a sus actos. Si hay terceros involucrados que reclaman algún derecho, pues tendrán ellos su derecho a ser citados, oídos y vencidos en juicio. La eficacia se vuelve definitiva en el caso de la confirmación. Su efecto se convierte en producido desde el origen. Por lo tanto, produce la extinción de la acción de anulabilidad y purificación del contrato de los vicios que adolecía. Porque la persona que confirma un negocio jurídico avala la situación en la cual fue desarrollado ese negocio. Por eso dice, constituye la purificación del contrato de los vicios que adolecía. Aunque hubiese existido error en un negocio, si lo acepta tal y como fue celebrado y como le fue entregado el objeto o como le fue pagado el objeto, entonces ese negocio ya se extingue cualquier otra reclamación que se quiera plantear de anulabilidad del negocio jurídico. ¿Qué diferencia hay entre nulidad absoluta y anulabilidad? O entre nulidad y anulabilidad. En primer lugar, la falta de ejercicio de la anulabilidad. Supongamos falta de ejercicio de la acción con la que se produce la caducidad. Es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando en un juicio planteando una acción de anulabilidad, la persona que ha demandado pierde el interés
de estar procurando el juicio, de que haya activación del proceso, transcurridos 6 meses puede la otra parte plantear su caducidad de la instancia. Esa caducidad, si el juez la resuelve con lugar, entonces la parte actora, la parte que demandó, termina el juicio y ya no puede hacer más que plantear todavía los recursos legales que la ley establece, pero si se llega a demostrar que sí hubo inactividad procesal, pues termina el juicio y como consecuencia hace válido el contrato. Se considera que la causa de anulabilidad no atenta contra el orden público, sino que únicamente intereses de un particular, el contratante que sufrió el error. Por lo tanto, si el contratante no procura su propia pretensión ejercitando la acción, el principio de seguridad jurídica se perderá la oportunidad de continuar con la acción de anulabilidad. Entonces vemos que aquí son intereses particulares. Solo intervienen los contratantes, el contratante que sufrió el error en la anulabilidad. En cambio, en la nulidad, sí es una acción de interés público y puede plantearlo otras personas, no solo el contratante. Pueden plantearla los terceros, la Procuraduría General de la Nación, otra persona que se considere perjudicada con el negocio puede plantear la nulidad absoluta. La legitimación activa difiere en que en la nulidad absoluta, la legitimación activa para el ejercicio de la acción es muy amplia. Se reconoce a favor de los que celebraron el contrato, sus sucesores, los terceros interesados en que se declare la nulidad. En cambio, en la anulabilidad únicamente están legitimados activamente solo las partes contratantes. Las causas o supuestos que originan cada figura son distintas. No anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. O sea que para plantear la demanda tiene que señalar tiene que demostrar, no solo señalarlo en la demanda, sino que tiene que demostrar cuál es el perjuicio que se ha causado a la persona. O sea, es diferente. Los plazos en que puede hacerse valer son diferentes. La nulidad absoluta es imprescriptible y la anulabilidad tiene plazos específicos para cada supuesto. El artículo 1312 dice, 2 años desde el día que se contrajo la obligación. Y si se funda el vicio en violencia o temor grave, el tiempo es de 1 año según nuestro Código Civil. La posibilidad de subsanación únicamente es aplicable a la anulabilidad. En cambio, en la nulidad no puede restablecerse el negocio jurídico porque es nulo, no nace a la vida jurídica. En cambio, en la anulabilidad sí se nace a la vida jurídica, con errores, con vicios subsanables. Existe la diferencia, que la nulidad no es subsanable, en cambio en la anulabilidad sí. Las causas de anulabilidad son disponibles para las partes. En el caso de la nulidad, por el contrario, son de carácter absolutamente indispensable
por atentar contra el orden público contractual. Ineficacia contractual. En la nulidad absoluta del contrato no se produce ninguna consecuencia que le es propia. Es inexistente el negocio jurídico celebrado. Una vez comprobada la nulidad absoluta, de una vez es declarado inexistente el negocio. En el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, ocurre a instancia de parte, la cual debe ser dictada por la autoridad judicial por medio de sentencia firme. ¿Y cuál es el efecto recuperatorio? El artículo 1314 del Código Civil dispone: las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia de un negocio anulado. O sea, se demuestra que el negocio debe ser anulado por defectos existentes, porque no está cumpliendo a cabalidad con lo acordado por las personas que celebraron el contrato. Entonces, recíprocamente deben de devolverse cada uno lo que han recibido para que el negocio quede anulado, sea terminados sus efectos jurídicos. Y el artículo 1315 regula: en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad y desde esa fecha serán restituibles. En toda demanda, en el apartado de petición, las personas que plantean su acción deben claramente indicar cuál es su petición, cuál es su pretensión. Además del resarcimiento de lo que había entregado para dejar sin efecto el negocio, también puede pedir un resarcimiento por todos los frutos, productos e intereses porque le ha sido afectado su derecho patrimonial. Además de pedir también las costas judiciales, los gastos del juicio. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Si se va a devolver un bien, por supuesto tiene que estar en buen estado la cosa, el objeto que está siendo devuelto. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicios o defectos ocultos. Tiene que ser demostrado cuál ha sido la circunstancia por la cual se está devolviendo con defectos un bien, un objeto. Si a una de las partes le fuera imposible la restitución de la cosa, según el artículo 1317 del Código Civil, se cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía al momento de la celebración del contrato. Además, deberá pagar los daños y perjuicios. O sea, depende de las circunstancias en las cuales se llevó a cabo la negociación y bajo qué circunstancias está el bien objeto del negocio jurídico, así será lo relativo a la devolución y a pagar los daños y perjuicios. La devolución en el tiempo que fijen las partes o el juez. O sea, dependiendo qué objeto es, así se establecerá la devolución de los bienes.
y si es posible restituirlo en las circunstancias de calidad, de valor que se celebró al inicio del contrato. Hasta ahí. Bueno, muy bien. ¿Encontraron una diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Sí, ¿verdad? Traté de presentarlo lo más sencillo posible, pero es de suma importancia estas dos instituciones del negocio jurídico. ¿Qué sucede cuando en un negocio no se cumple a cabalidad con lo pactado? Y una de las partes está reclamando porque hay un defecto que hace, que le causa inconformidad, que le causa molestia. Entonces, y tiene ella cómo demostrarlo, puede plantear su acción de nulidad relativa del negocio jurídico para reclamar el cumplimiento, o si no es así, pues el resarcimiento económico más daños y perjuicios, ¿verdad? Voy a suspender solo para ver qué pasa con Diego Sebastián aquí que está. Les recuerdo, por favor, que cuiden sus micrófonos porque me quitan la concentración a mí y a ustedes, ¿verdad? Entonces interrumpen la clase. Bueno, entonces veamos en qué consiste la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Quién se ofrece a dar una diferencia? ¿O son iguales? ¿Qué ven ustedes? Licenciado, sí. ¿Sí? Primeramente, el plazo. Es imprescriptible la nulidad absoluta, la relativa prescribe a 2 años como norma general, y pues si es violencia o intimidación, prescribe en 1 año después de haber ocurrido el hecho. Perfecto, muy bien, muy buena diferencia. ¿Por qué será que es imprescriptible la nulidad absoluta? Porque Porque está, atenta contra el orden público. sí, está afectando las normas y, por supuesto, el interés público. ¿Por qué? Porque las leyes son para que exista eh, el respeto entre toda la colectividad, ¿verdad? Y el actuar de las personas sujeto a las normas legales establecidas, a un Estado regulado por leyes que son de cumplimiento obligatorio por todos los que vivimos en determinado país para beneficio de la misma sociedad. Entonces, si hay violación a las normas establecidas, a las leyes establecidas, y precisamente con vicios del consentimiento como dolo, coacción, intimidación, amenazas, simulación, entonces definitivamente se está afectando el orden público y con ello ahí es imprescriptible porque no existe prescripción cuando se ha violentado de esa manera la ley, ¿verdad? Bueno, y en el caso, ¿quién me había levantado la mano? Perdón. Una señorita levantó la mano. ¿Qué diferencia quería decir, Sí, Gabriela? licenciada, era únicamente que la nulidad es de interés público y la anulabilidad no atenta contra el orden público, únicamente intereses particulares, para complementar lo que el compañero había dicho. Muchas gracias. Sí, en la nulidad relativa
es en aquellos casos donde el negocio jurídico se ha realizado cumpliendo con toda la normación, con todas las leyes, para que surta plenos efectos. Pero se da una situación de un defecto, una anomalía, una inconformidad de un particular, y por eso es que hace la reclamación, no le atienden su reclamación con la persona con quien celebró el negocio jurídico, entonces se ve ya en una necesidad de plantear una acción judicial, por supuesto con medios de prueba, porque todo lo que es procesal tiene que ir acompañado de los medios de prueba, para que se le restituya en su derecho afectado, incluso su petición de pago de daños y perjuicios por la afectación que se le dio, ¿verdad? Puse el ejemplo del vehículo. Puedo ponerles también el ejemplo más sencillo de que se compró una vaca lechera y resulta que lo que le entregaron fue una res para la reproducción animal que no produce leche. Entonces, cuando hay negocios jurídicos que no son realizados tal como era la voluntad de ambos contratantes, sino que solo un contratante es el beneficiado, entonces ahí se da la nulidad relativa. En la presentación se les habla de que la nulidad relativa es muy importante la voluntad de la persona que quiere plantear la demanda, la acción, el reclamo, porque pueden darse casos en los cuales no se desea reclamar. Le dieron algo diferente a lo que había comprado, pero lo acepta. Dicen, bueno, pero está bonito también. Entonces, yo no quiero ir a reclamar ni nada, yo lo acepto así. Pues está bien. Entonces, hay una confirmación y una aceptación total al negocio celebrado. Ya no necesita plantear ninguna demanda porque está de acuerdo. ¿Sí? Pero en la nulidad absoluta, ahí sí. Incluso si la persona tiene miedo y no quiere plantear la denuncia, la demanda, la reclamación, si es, por ejemplo, intereses de menores, pues puede intervenir directamente la Procuraduría General de la Nación o cualquier tercero interesado en plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico. Y además, certificarlo conducente al Ministerio Público. O bien, plantear las dos acciones, como denuncia ante el Ministerio Público y como acción civil para pedir la nulidad, por ejemplo, de una inscripción registral, porque fue anómalo el negocio jurídico, fue con simulación, una persona se hizo pasar por la verdadera dueña del inmueble y con un DPI falso y lo demuestra que no es su firma, con un experto, un técnico especializado para detectar si la firma es auténtica o no. En fin, ahí sí es una nulidad absoluta del negocio jurídico. O bien, como les mencionaba en clases anteriores, actualmente en Guatemala es público que hay bandas criminales que andan robando propiedades, ¿verdad? Entonces, esas bandas criminales averiguan cuando, por ejemplo, una persona falleció hace 10 años y los familiares no han tramitado el intestado. Entonces, aprovechan para hacer escrituras públicas, haciendo comparecer a través de la simulación a otra persona, que no es la verdadera, que no son los verdaderos herederos, pues, del inmueble. Se hace, simula ser la persona que ya falleció hace 10 años.
y así fraccionan una escritura pública. En esos casos también la Corte de Constitucionalidad, cuando se dan estos casos de nulidad absoluta de personas que ya habían fallecido cuando se elaboró la escritura pública, existe ya doctrina legal que establece que se puede a través de la acción de amparo plantear el amparo contra el Registro General de la Propiedad, que es el que opera los traspasos de los inmuebles, ¿verdad? Entonces, se otorga amparo pleno, porque es evidente con la certificación de defunción y la inscripción registral que la persona era imposible que firmara esa escritura porque ya tenía 10 años de fallecido. Entonces ahí se otorga amparo pleno, no necesita ir a un juicio ordinario para demostrar la nulidad absoluta del negocio jurídico, sino que a través de un amparo, la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad permite otorgarlo y mandar a cancelar esa inscripción registral falsa, ¿verdad? Que se elaboró en base a una escritura falsa, porque no los comparecientes, uno de ellos ya había fallecido. Entonces eso también lo tenemos en anulidad absoluta. En anulidad relativa, solo si es de interés de una de las partes de los contratantes, el directamente afectado, le interesa plantear la nulidad relativa, entonces ahí se da. Pero alguien que no es de los contratantes quiera plantear la nulidad relativa, le rechazan, no le admiten a trámite la demanda porque no tiene legitimación para plantear la demanda. Bueno, les estoy mezclando un poquitito de procesal, ya introduciéndolos un poquito a derecho procesal. Bueno, a ver, Adam, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarla. Gracias, igualmente. Fíjese que estaba escuchando que usted estaba hablando de caducidad de primera instancia. Ah, sí, sí. Y cabalmente yo estoy viendo un caso de esa índole. Ah, muy bien. Porque es bastante curioso y ahorita ya le estoy como que entendiendo un poquito más a todo lo que sé que se tiene que plantear en el memorial. Así es. Cada día se va aprendiendo, ¿verdad? Sobre todo estudiando el derecho. Le voy a hablar un poquito de eso. Ok. Ustedes en teoría general del proceso les enseñaron qué es la prescripción y qué es la caducidad. ¿Sí? La prescripción, como pusimos aquí en la nulidad absoluta, no hay prescripción, porque como protege normas de orden público, puede plantearlo cuando se enteren de que existió una anomalía en un negocio jurídico que les está afectando, como el caso de que aparezca a la hora de estar tramitando un intestado, aparezca que el bien inmueble ya no era del papá, sino que ya aparece a nombre de otra persona en el Registro General de la Propiedad. Se da la sorpresa y el papá ya había fallecido hace más de 10 años, por ejemplo. Entonces, la ley no establece tiempo para plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico. En la nulidad relativa, sí establece tiempo para poder plantearlo. ¿Por qué? Porque las partes sí le dieron vida al negocio jurídico celebrado. Si eran las partes contratantes, si eran las personas, pero hay un defecto, una situación que le está afectando a uno de los contratantes y por eso quiere que sea declarado anulable ese negocio jurídico, que se deshaga el negocio jurídico celebrado porque ya no quiere tener ese negocio. Le fallaron y no perdona y mejor que le devuelvan su dinero. Entonces, ahí sí ya es interés propio de un particular que se considera afectado con el negocio que se celebró. Está inconforme una de las partes. Nulidad relativa.
La prescripción, ya decía Kevin, que puede ser de 2 años, la norma general, y la excepción, cuando ha existido violencia, 1 año. Pero, ¿qué es la caducidad? La caducidad es una acción que puede ser planteada cuando ha existido falta de actividad procesal. En derecho civil, obligadamente las personas tienen que tener abogado, porque si no, no les aceptan los memoriales, sino va firmado y sellado por un abogado. Y en todo proceso tiene que ser nombrado el abogado director y procurador de ese proceso. La persona elige quién es su abogado de confianza que se va a hacer cargo de defenderlo, porque estamos en derecho privado. La persona que va a defender sus intereses patrimoniales. Bueno, ¿qué sucede? Al abogado de su confianza, usted le deposita la confianza de que lo defienda, acordó el pago de sus honorarios, qué precio iba a cobrar, como todo profesional, ¿verdad? Tiene un valor el trabajo que le va a hacer, siempre aparte cobran gastos, existe un arancel para el cobro de abogados y notarios. Entonces, ¿qué sucede? Este abogado de su confianza tiene que ser activo en el proceso que le está llevando a cabo. Presenta la demanda, pero no es que de oficio en el juzgado van a hacer todo el trámite del juicio. El abogado se aplica el principio dispositivo en civil y el abogado es el que tiene que estar activando el proceso para que vaya cumpliendo las diversas etapas procesales. Los abogados son los que presentan memoriales para que vaya el proceso avanzando. Es que en tribunales tantos años, tiene como 20 años mi juicio y no camina. Probablemente los abogados que tienen las personas no son activos en su trabajo profesional. No son muy activos. O bien la otra parte tiene un abogado muy buen defensor que también va planteando acciones que no le permiten avanzar mucho, ¿verdad? Porque que impugnan, que apelan, que plantean recursos, que plantean amparos y eso va alargando el proceso, ¿verdad? Pero hay actividad procesal. La caducidad se da cuando han transcurrido 6 meses y el abogado de una de las partes, por ejemplo, el abogado de la parte actora, no ha planteado nada. Dejó descuidado el proceso y ahí lo dejó por más de 6 meses. ¿Y qué si el abogado de la parte demandada está atento a que ya descuidó ese proceso? Entonces, al cumplirse los 6 meses sin que haya presentado ningún memorial, no haya ninguna petición, ha hecho el abogado, pide la caducidad de la instancia, la parte demandada. Y se le da un trámite incidental a esa petición de caducidad de la instancia. Y si se demuestra que efectivamente no había ninguna resolución pendiente, ningún memorial pendiente de resolver por parte del abogado, por ejemplo, de la parte actora, entonces se declara con lugar la caducidad de la instancia y de esa manera termina el proceso. Por supuesto, hay medios de impugnación, si es ante un juzgado de instancia civil, para que en alzada lo revise la sala de apelaciones, ¿verdad? Incluso hay casación.
Se puede plantear incluso el recurso de casación. Pero en eso consiste la caducidad de la instancia. La falta de actividad procesal por más de 6 meses provoca la caducidad de la instancia. Por eso los abogados tienen que ser muy responsables si van a litigar, tienen que tener muy buen control de que todos sus procesos estén activos. Es como que fuera un paciente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos la carrera de médico. Tienen un enfermo, un paciente, y ahí lo dejan y ni lo revisan, ni ven nada de ese paciente. Se va a morir el paciente, ¿verdad? Aquí también, aquí son los intereses de nuestros clientes los que tenemos que cuidar. Y no descuidarlo. Si uno se hace responsable de un proceso, tiene que ser cuidadoso porque existen estas instituciones procesales que ahí sí que el abogado listo las va aprovechando, ¿verdad? Bueno, perdón, don Adam, usted fue el que me preguntó. Así, licenciada, es que ¿Le quedó claro lo que es la caducidad de la instancia? Yo se los explico lo más sencillo que se me ocurre. sí, licenciada, es que fíjese que el caso este es mero particular porque, de hecho, la empresa que le está emitiendo el cobro a la persona jamás se apersonó al juicio. Entonces, La parte actora. La parte actora, sí. De la ejecución. Ya. De la ejecución, ellos jamás se apersonaron al juicio y le hicieron el cobro a la persona. Sí. ¿Fue notificada la parte demandada? No, en ningún momento fue notificada. Entonces, no empezó la litis. No, ahí no empezó litis. Por supuesto, para que proceda la caducidad de la instancia, tiene que haber sido trabada la litis. Sí. Porque el deudor nunca fue notificado, entonces el deudor no sabe que existe una demanda en su contra. Sí, de hecho, carece de cierta... Salvo si hubieran medidas cautelares, si hubo un embargo, por ejemplo, de cuentas bancarias, ahí sí tuvo que haber sido el conocimiento del deudor, ¿va? Sí, porque él se enteró por un embargo que le habían sí. emitido. Entonces, ahí sí, a partir de la medida cautelar, ahí sí ya él ya tenía conocimiento de que tenía una demanda. Sí, es bien mero complejo ese caso, raro. No, es bastante común en tribunales, sí. Sí. Pero ahora con tanta tarjeta de crédito, sí, en esos juzgados de paz, pero llenos de procesos. El juzgado de Villanueva es el que tiene este caso. Sí. No avanzó y la única medida fue la primera, la que fue arraigo y embargo. Nada más. Pues, sí, pero muchos abogados, no muchos, algunos abogados tienen demasiados casos y el procurador no tienen el debido cuidado, ¿verdad? Y eso, imagínense, es pérdida económica. Si hay un acreedor que está cobrando y el abogado no hace las gestiones correspondientes, la otra parte va a pedir caducidad de la instancia y se pierde ese dinero, ese proceso, y ya no puede cobrarlo. Ya no, ya se pierde ese título. Sí. Sí, licenciada. El que es ordenado no le pasa eso. Pero si hay desorden, ahí va el problema, ¿verdad? Porque el abogado de la otra parte está listo ahí para hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Sí, porque tiene 11 años inactivo el juicio. Ajá, sí, pues, entonces ahí va. La inactividad procesal tiene como resultado el poder plantear caducidad de la instancia y eso tiene sus efectos, ¿verdad? Así es, licenciada. Muchas gracias. Ya tengo más Para claro. servirle. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Como siempre, les pondremos los videos en el Classroom por si los quieren el fin de semana, pues volver a escucharlos para ir entendiendo lo mejor posible estas instituciones. Porque más adelante, por ejemplo, en el examen técnico profesional,
les pueden plantear pues preguntas al respecto, ¿verdad? Entonces y en notariado pues también, ¿verdad? Todo se va relacionando en derecho procesal que van a ver el próximo año, en notariado, incluso hoy vimos un poquito de derecho constitucional que les mencioné la acción de amparo para poder la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que otorga amparo total cuando ha estado fallecida la persona y simularon en una escritura pública que había comparecido, ¿verdad? En fin, el derecho es bonito. Es interesante, es ameno, siempre hay que aprender. Ahí vamos en la lucha por la vida, ¿verdad? Y ustedes, mucho ánimo y mucho interés en todas las instituciones de todos los ramos. Es importante. Penal, civil, administrativo, ya van a ver laboral, lo procesal. Hay tanta especialidad, pero nosotros tenemos que saber de todo. Sí, nos enmarcamos en una especialidad, pero sí sabemos de todo, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Tenemos que saber de todo. Bueno, que tengan feliz noche. Se Muy cuidan amable, bastante. licenciada. Feliz noche. Buenas noches, buenas noches. Feliz noche, licenciada.